Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, noche. Vamos a dar lugar al segundo encuentro de BIE de segundo año y esta vez vamos a tratar el tema de la cadena documental, que en realidad es un repaso porque lo hemos visto en el último encuentro del año pasado. Pero bueno, vamos a incorporar algunos nuevos componentes y les aclaro que en las actividades lo que vamos a ver también son dos videos de YouTube que hice yo el año pasado durante la pandemia, en el 2020 voy a decir, durante la pandemia. A modo ilustrativo les va a servir si lo ven, porque por ahí digo alguna cosita que en este momento me voy a olvidar. Bueno, vamos a compartir pantalla. El PowerPoint les resulta, por supuesto, les va a resultar conocido porque lo hemos visto el año pasado. Me voy a cambiar los lentes porque ahí sí no veo nada. Ahí está. Vamos a ir a la primera diapositiva. Cadena documental, presentación desde la diapositiva actual. Muy bien. Cadena documental, bueno, ya les digo, este PowerPoint lo vimos el año pasado y dice primer año porque lo utilizo para primer año, pero vamos a repasar algunos conceptos y lo vamos a hacer rapidito. Todo lo que no entiendan, por supuesto, me lo preguntan, lo hablamos en el WhatsApp. Para mí este tema es muy importante porque es lo que agrega valor a nuestro trabajo. O sea, ¿qué diferencia hay entre un docente y un maestro y un maestro bibliotecario? Porque además nos denominan así maestros bibliotecarios, que a mí me fastidia particularmente. Yo soy bibliotecaria, no me gusta la palabra maestro bibliotecaria, aunque soy maestra y que tampoco me molesta que, o sea, soy maestra y soy bibliotecaria, pero el maestro bibliotecario no me predispone de buena manera. Pero que tiene que ver con decisiones políticas y con dinero en realidad. En realidad hace unos años no había plata para pagarle al bibliotecario y jerarquizarlo con un escalafón o con una diferencia económica, entonces quedó como maestro bibliotecario. Y como no tenemos rama de bibliotecología, no tenemos quien pelee por nosotros. Es un gremio solitario por ahora. Muy bien. Como toda cadena de producción, cadena, cadena productiva, cadena de procesos técnicos, cadena, todos los procesos están así, justamente encadenados. Entra la materia prima, sufre un proceso de transformación y sale un producto y o servicio. Muy bien. En este caso, ¿cuál va a ser? No, vamos a hacer así. ¿Cuál va a ser nuestra entrada de materia prima? Obviamente los documentos. ¿Qué es el documento que entra? Bueno, nuestra biblioteca está formada por una colección libraria y no libraria, es decir, entran libros, entran documentos, pero también entra material no librario, como por ejemplo, si usamos Internet, todo lo que es repositorio, recursos electrónicos, tesis, monografías, después globo terráqueo, mapas, videos, CD, ¿sí? Eso es lo que entra. Sufre un proceso de transformación que está dado ¿por qué? Por los procesos técnicos, justamente. Y sale un producto, salen varios productos, el principal va a ser el catálogo, y también servicios que son los que van a prestar. Nunca se olviden de que la biblioteca es una institución que presta servicios a partir de una colección física o virtual. O sea que en el caso de que por alguna razón no esté la biblioteca abierta, como fueron en los años de pandemia, que tuvieron que cerrar las puertas porque no había clases, de todas maneras el bibliotecario está presente de alguna manera ayudando y siendo soporte de información a sus docentes y a los alumnos. Muy bien. Los recursos humanos, me voy a parar acá y me voy a correr acá. Los recursos humanos es
nuestro mayor recurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esto de que tenemos internet, mucha gente cree que el bibliotecario ya no tiene la misma importancia que tenía antiguamente cuando las bibliotecas tenían el monopolio de la información. El monopolio porque la gente como leía y leía mucho y no había de dónde sacar información que no sea en un libro, en un diario, en una revista, las bibliotecas tenían ese monopolio de información. Hoy con internet pareciera que no, pero no es así, porque igual nosotros estamos en la búsqueda correcta de la información. Muy bien. Es quien agrega valor a nuestros productos y servicios. En la entrada de documentos vamos a ubicar la selección positiva del material, que es antes de adquirir. ¿Se acuerdan que cuando uno adquiere a través de la compra, la donación o el canje? Bueno, antes de adquirir el material, que forma parte de la colección que va a tener la biblioteca, en este caso biblioteca escolar, debemos seleccionar tanto para la compra como para la donación que va a llegar a diario, cuál es el material pertinente para nuestra biblioteca. Porque cuando van, acuérdense de lo que dijimos el año pasado, cuando entra el material, entra lo que dona la gente y dona todo lo que no le sirve en su casa. Entonces, antes de empezar a registrar, primero hago una selección de qué es lo apropiado para mi biblioteca. Si me trae toda la colección de Jorge Bucay de autoayuda, me va a servir en la biblioteca popular, me va a servir en la biblioteca pública, pero no me va a servir en una biblioteca escolar, aunque muchos docentes necesiten ayuda psicológica. Nosotros no vamos a tener en nuestros anaqueles un estante que diga autoayuda o superación personal. No lo vamos a tener en la biblioteca escolar. Entonces, ese libro se lo podemos regalar a un docente que lo necesite, que lo quiera, pero no vamos a poder tener un libro de física cuántica en una escuela primaria o en una escuela secundaria, porque a lo mejor le sirve al profesor de física, pero no en el estante. Ocupa lugar algo que no vamos a utilizar. Entonces, cuando llega la donación, antes de realizar el proceso técnico, reviso el material pertinente. Y cuando voy a comprar, bueno, vamos a tener que utilizar diferentes estrategias para saber qué es lo que voy a comprar, porque digamos que no abunda el dinero. En las bibliotecas de escuelas privadas, bueno, muchas escuelas privadas tienen la idea de que si el alumno tiene dinero para pagar una cuota, que hoy no es barata, también tiene plata para pagar el libro. Entonces, no todas las bibliotecas de escuelas privadas tienen una biblioteca con una colección actualizada, una colección nutrida, rica, atrayente. Y las del Estado, bueno, digamos que dependen de las donaciones que hace el Estado, que no en todos los periodos de gloria hay donaciones, o las donaciones de particulares. Bueno, debemos de tener en cuenta, como vimos en el encuentro anterior o anteriormente, las necesidades de los usuarios, las necesidades, las preferencias, los gustos, ¿sí? Porque usuarios son todos los que usan el espacio de la biblioteca, ¿sí? Lectores son menos, son los que solamente van a la biblioteca porque les interesa la lectura. Nuestra misión tiene que ver con la promoción de la lectura y de hacer que esos usuarios que por ahí van a jugar al ajedrez, o ese usuario que va a hacer la tarea que no completó en el aula, o ese chico que se portó mal y la maestra lo mandó a la biblioteca, en algún momento se convierta en lector. Obviamente tenemos que ser nosotros lectores, ¿no es cierto? Porque si nosotros no somos lectores, poco podemos promocionar o invitar a otro que lo sea. Eso es un detalle que no puede faltar. Bueno, para saber qué necesitan nuestros usuarios, la observación directa, ¿qué significa? La observación directa es justamente ver el comportamiento que tiene ese usuario en la biblioteca, cómo se mueve, qué ve, a qué estante va.
Encuestas, que encuestas formales, incluso pueden hacer en formularios de Google y mandarlos por Facebook o mandarlos por mail, o encuestas en papel que ustedes dejan sobre su escritorio y los usuarios pueden llenar. Ojo con las encuestas para tabular, ¿no? Y la investigación tiene que ver con la indagación que uno hace, hablando con los docentes, mirando los catálogos editoriales, hablando con promotores de editoriales o fijándonos en internet, visitando ferias de libro, visitando librerías. De esa forma yo voy a ver novedades. Por ejemplo, los otros días, decía mi esposo, ya con que me jubilé de la biblioteca escolar hace un par de años, me doy cuenta que ya me falta el training porque hay un montón de autores nuevos y de libros nuevos que han salido que yo, al no tener más ese contacto con los promotores de las editoriales, me quedé un poco atrás. Bueno, métodos. Observación, lo que ya dijimos, escuchando qué quieren los usuarios, escuchando qué necesitan, viendo cómo es el comportamiento dentro de la biblioteca, las encuestas, y el catálogo Desiderata, no sé si recuerdan lo que es, pero el catálogo Desiderata es una libreta, una agenda, lo que ustedes quieran, un cuaderno que ustedes tengan para ir anotando los requerimientos. Entonces, claro, si me piden la saga de Harry Potter y yo tengo solo un ejemplar o solo un libro y no tengo toda la saga completa, o El Señor de los Anillos, o me piden la saga de Crepúsculo, digo ejemplos así porque ya ni me acuerdo cuáles son las cosas nuevas que están pidiendo, yo las anoto en ese catálogo que voy a llamar Desiderata. Y de esa forma, cuando tengo dinero para comprar, voy a tener en cuenta ese pedido, esa preferencia de los usuarios. Investigando, bueno, haciendo un diagnóstico FODA, ¿se acuerdan que era fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Haciendo un diagnóstico, haciendo un proyecto sobre formación de usuarios. Ahí voy a ver cómo va a ser el comportamiento y cuáles son sus preferencias, mirando los programas de estudio, los diseños curriculares, visitando librerías, etcétera. Lo que dije recién. La selección negativa, ambas, la selección positiva para desarrollar la colección y la negativa, que también forma parte del desarrollo de la colección, porque sacando lo que nos sirve también estoy activando y dinamizando mi colección. Las dos son actividades muy intelectuales y ameritan mucho, mucho pensamiento y mucho estudio y es más, la negativa a veces suele ser más difícil. No sé si es importante como la otra, pero sí es difícil. ¿Por qué? Porque es difícil descartar. Igual tengan en cuenta que son tres formas de hacer expurgo: reparar, reponer y descartar. Descartar es la última. Primero reparo un libro que se rompió. Después, si ya no da más con las reparaciones que haga, lo repongo por uno, siempre y cuando ese libro sea de mucho valor en mi colección. ¿Qué sé yo? Los diccionarios, por ejemplo, los diccionarios de la lengua, que son manipulados todo el tiempo y se abren porque son gordos, entonces los usan 2 o 3 años y ya después se hacen añicos. Bueno, primero los repongo, los reparo una o dos veces, pero ya cuando no dan más, directamente los tengo que reponer. Y si lo voy a reponer, lo más probable es que el que está deteriorado lo descarte. ¿Para qué se descarta? Bueno, para retirar obras no útiles o sin vigencia, para aprovechar mejor los espacios y anaqueles, para ofrecer una colección más actualizada. ¿Sí? Esto de tener en cuenta, a ver si está en la otra diapositiva, ¿qué se descarta? Bueno, en el último encuentro, cuando veamos la conservación preventiva, vamos a ver esto de qué es lo que tiene valor intelectual, probatorio, histórico o artístico. Si una obra es muy vieja, pero ojo, es vieja, pero tiene un valor artístico o un valor histórico o un valor probatorio, porque tiene muchas fuentes importantes que pueden servir para la historia, o artísticamente es bella obra,
tiene mucho valor en sí mismo, un valor económico en sí mismo. Un coleccionista puede pagar varios pesos por ella. Me fijo si lo voy a descartar o no, porque a lo mejor me conviene hacer un sector de museo del libro y lo puedo conservar, o libros antiguos, de 1800, de 1910, ¿viste? Me da cosita tirarlo, ¿viste? Pero sí son obras que no son propias para el nivel educativo, ¿sí? Obviamente tengo un Medona en el Kama Sutra y yo no lo voy a poner en la escuela. Eso me tengo que fijar muy bien, ¿eh? Miren que en un momento han llegado donaciones, una donación del gobierno hace unos años de mucha historieta, y creo que de Brescia era, que era de alto contenido erótico y era una historieta. Y más de un bibliotecario se enchascó porque las puso en la colección como historieta y eran de alto contenido erótico. Eso no significa que sea censura, ojo, no estoy hablando de censura, sino estoy hablando de lo apropiado para mi colección, porque no estamos en una biblioteca cuya colección sea absolutamente general, como lo es en una biblioteca pública. La colección de una biblioteca escolar es general, pero acotado al nivel educativo, ¿sí? Obras reducidas o copias abreviadas, es decir, si yo tengo cuentos de Navidad de Dickens, ¿sí? Y tengo la obra completa, la obra exacta, y tengo la colección Villiquen que vienen abreviados los chiquititos. Bueno, no tiene sentido si yo tengo esa colección abreviada y tengo la original, conservar las obras reducidas. Ocupan un montón de espacio y no me sirven, ¿sí? Obras duplicadas, esto lo ven bien en desarrollo de colecciones, porque si yo tengo 2 ejemplares de una misma obra, que no es muy requerida, es una cosa. Si yo tengo solo 2 ejemplares de una obra que me piden todo el tiempo, es insuficiente. Obras infectadas, que lo vemos luego, infectadas o corroídas o destruidas por insectos o por ratas o lauchas o con hongos, obras muy destruidas, y obras desactualizadas. Cuando digo obras desactualizadas, sobre todo en materias que ameritan una actualización mucho más rápida que otras. O sea, la historia, cuanto más vieja, más actual, ¿sí? Cuanto más vieja, mejor. Pero la geografía, si es muy vieja, por ahí no sirve, sirve como valor histórico, algún ejemplar que me hable de la Europa de 1960, sí, me va a servir como valor histórico, pero no desde la actualidad. O los libros de medicina, o los libros de tecnología. Esos son obras que se van desactualizando periódicamente. O sea, si yo tengo un Windows 98 y tengo 35 ejemplares, ya está bastante desactualizado. O libros de formación, no, ¿cómo era? Formación ética y ciudadana, bueno, que fue cambiando de nombre cada vez que cambiaban el plan de estudios. Bueno, adquisición, esto ya lo vimos, compra, donación o canje. Y ahora sí pasamos a los procesos técnicos. La cadena y de procesos técnicos debe ser ordenada y no saltearse ningún paso, ¿sí? Porque si ustedes ponen el número de inventario y dicen después lo sello, o al revés, primero lo sello, pero después le pongo el libro de inventario, suele pasar que uno se olvida y las cosas quedan inconclusas. Si ustedes toman un libro, lo empiezan y lo terminan. Yo siempre les recomiendo a todos los alumnos es que tomen una cierta cantidad cuando planifiquen el día y planifiquen su jornada laboral, tomen 5 o 10 libros, lo dejan sobre el escritorio y vayan trabajando sobre esos 10 libros. Al otro día otros 10. Quizás no pudieron hacer 10 ese día porque hubo algún imprevisto. Bueno, dejamos los que están terminados. Bueno, sellado, el sellado es en la portada. En la portada, el colofón y la página intermedia. La página intermedia es a gusto de ustedes. Yo recomiendo que sea antes de la página 50, después pueden, si es un libro de 900 páginas, pueden elegir otras páginas para ir sellando.
porque hay libros de menor cantidad de páginas, ¿no? Entonces, hasta las 50, una página intermedia, siempre la página impar, que es mucho más fácil de sellar que la par, que es dando la vuelta, y traten de nunca poner el sello sobre un escrito, un mapa, una foto, un cuadro o el texto, porque el sello después va a dificultar la lectura o la apreciación. Entonces traten de evitarlo. Número de inventario, el número de inventario sabemos que es correlativo y único. Es el número de documento que va a tener el ejemplar cuando entra a la biblioteca. ¿Y qué vamos a volcar en el libro de inventario? Solamente lo librario. Para materiales especiales, mapas, películas, CD, vamos a utilizar otro libro de inventario o diferentes hojas Excel o cuadernitos, lo que a ustedes les convenga, pero en el libro de inventario, si van a utilizar el libro de inventario manual, es decir, un cuaderno para hacerlo, ahí van a poner solo los libros. Luego va a venir la parte del el análisis del libro. Entonces va a estar la descripción, el análisis y la indización, es decir, la organización del conocimiento. Es así como se va a llamar seguramente en el nuevo plan de estudios. ¿Por qué? Porque uno lo hace todo junto en bloque. Primero describe, ¿sí? Es decir, cuál es su título, su autor, la edición, el año de edición, las páginas que tiene, si es una colección, lo que fuere. Luego lo va a analizar, es decir, va a saber de qué se trata, y para eso va a usar también la CDU para ubicarlo en el estante, y la indización, que es elegir los descriptores, y como su palabra lo dice, el descriptor es ese lenguaje controlado, esa palabra clave que va a identificar el argumento de la obra que estamos trabajando. Cargar los datos en el catálogo, manual, si son fichas, acuérdense que hay que hacer una ficha por título, por autor, por materia y en algunos casos por signatura topográfica o por número de inventario. Y las analíticas, que es la descripción de los cuentos que conforman una obra. Es decir, si yo voy a registrar una obra, una antología de cuentos de 35 autores diferentes, voy a tener que hacer una ficha por cada cuento que está en esa antología y cada autor. Claro, cuando aparece AguaPay, que es el sistema de gestión bibliográfico, es como cuando apareció el lavarropa automático en el año 90, era el mejor invento que se pudo haber hecho. El AguaPay reduce y simplifica el trabajo, porque en una sola carga yo puedo recuperar la información por todos estos datos que estoy diciendo. En automatización van a ver bien el tema de AguaPay, que está en proceso de reforma, por supuesto, continua, ¿no? Y de mejoramiento continuo. El tejuelo oblea, que es la asignatura topográfica, recuerden que está compuesto por 3 elementos. En primer lugar va el elemento de la clasificación, es decir, qué obra es. 88.2.3, 51.8, ¿sí? El elemento de la clase. Luego va la librística, que está compuesto por las 3 letras del autor en mayúscula. Si el libro tiene más de 3 autores o es de autor anónimo, lo que voy a utilizar son las 3 letras del título. No me pongan editorial o cualquier otra cosa, no, del título sin el artículo. O sea, si es el poema del mío Cid, voy a tener que elegir cuál va a ser la forma que va a ingresar ese libro y voy a elegir un título unificado, porque puse justo el ejemplo del poema de Mío Cid, que entra como, tiene diferentes variantes, ¿no? El poema del Mío Cid, el Cid campeador, el Mío Cid. Entonces ustedes van a tener que elegir con título uniforme cuál va a ser la manera que va a ingresar
esa obra en su biblioteca. Vamos a suponer que elijan el Mío Cid, entonces va a ser Mío, M-I-O, la librística. No me pongan ese libro como Ano, en anónimo, por favor. Bueno, preparación para el préstamo. Algunas bibliotecas, o bibliotecarios, mejor dicho, deciden prepararlo para el préstamo. Quiere decir hacer la ficha libro atrás y hacer el sobrecito. Vieron que muchos libros de bibliotecas tienen un sobrecito en la solapa y le hacen una ficha libro. En esa ficha libro va consignado el usuario que lo lleva y la fecha que lo devuelve. Está bueno cuando antes se hacían las estadísticas en forma artesanal y manuales, porque después se puede corroborar cuántas veces se leyó ese ejemplar. Otros deciden los manuales o los libros de texto o los libros de lectura forrarlos con nylon para que preservarles la tapa mejor, siempre transparente, ¿no? Otros por ahí tienen algún tipo de stickers que le van poniendo, devuélvalo en tiempo, no escriba ni rompa el libro para que lo puedan usar otros, cada uno en su imaginación, como esta parte no está estandarizada, estas partes son lo que cada bibliotecario hace. Y la ubicación en el estante según la materia. Ojo con esto, ¿sí? Si yo elijo como descriptor literatura argentina, literatura universal, literatura solo, ojo si yo tengo diferentes estantes acá ahí dividido por subgéneros. Y tengo teatro, poesía, novela, cuento. Porque si yo tengo Los girasoles de Rusia, un título, y al lado miro que en el Aguapay o en el inventario dice literatura y yo me voy a volver loca buscándolo en qué va a estar, si son poesías, si es una novela, si es un cuento o si es una obra de teatro. Entonces, si lo tienen separado por subgénero, por favor pongan en la ubicación el subgénero que corresponde y la ubicación donde corresponde. Y difusión del material, bueno, tiene que ver con el marketing. Una vez que yo tengo material nuevo, ahí tengo que empezar a difundirlo. ¿Y cómo? Y con carteleras, si no tengo muchos recursos, si por ahí tengo un pizarrón y puedo anotar los títulos nuevos. Si tengo un poquito más de recursos, puedo hacer volantes o un catálogo y lo llevo a la mesa de sala de maestros, o puedo hacer trípticos, o si tengo redes sociales, difundirlo en las redes sociales, porque si hay internet pueden usar redes sociales y sí, es muy bueno eso. De esa forma la gente se entera que entró nuevo material. ¿Y qué producto sale? Vamos a llegar al final de nuestro recorrido en la cadena productiva. Bueno, en principio el catálogo. Una biblioteca sin catálogo significa que el bibliotecario tenga que ubicar todo de memoria. Y muchos bibliotecarios, quizás por desidia, por ignorancia, o por dejadez, o por vagancia, o por desconocimiento, o por lo que sea, dicen, no, yo me conozco todo acá, todo lo tengo acá. Bueno, ¿qué pasa cuando esa persona se muere, se enferma, saca licencia o cambia de escuela? La misma memoria no tiene el que sigue, ¿sí? Entonces el catálogo hay que hacerlo. Lo mismo que el manual de procedimientos, que lo vamos a ver en el próximo encuentro. Manual de procedimientos fundamental. Yo tengo que saber cuáles son los pasos que siguió el bibliotecario para yo continuar con su trabajo. Y en todo caso, cuando considere que se amerita un cambio, tengo que registrar ese cambio para el que me sigue a mí atrás tenga conocimientos de ese cambio. El reglamento interno para el uso de la biblioteca por parte de los usuarios, las planificaciones diferentes, planificación anual, qué es lo que voy a hacer, diferentes proyectos de promoción lectora que haga, aunque sea uno de un día, pero ustedes adjunten y siempre den una copia a dirección, siempre, siempre, porque que no digan que no tienen nada para hacer. Fíjense todo lo que hay que hacer para no aburrirse. Libro de préstamos, porque hay que registrar
lo que se presta y pedir de vuelta, o fichas también, o cuaderno de préstamos diarios. Cada uno va a buscar la mejor manera. Si van a hacer fichas, hagan fichas no de todo el curso, sino a medida que van pidiendo el libro. Si no gastan fichas, porque por ahí en un curso de 30 alumnos solamente tienen 5 lectores o 5 usuarios que sacaron libros. Registros de usuarios, los datos de los usuarios, fundamental. Y los servicios se van a adaptar, como les dije siempre, uno cuando da clases en esta carrera, como en todas las carreras, siempre habla de un espectro ideal, de algo que sea general para todos, pero todos sabemos que las escuelas son como islas y las bibliotecas son islotes dentro de esa isla, ¿sí? Y a veces uno tiene la suerte de caer en la isla de Caras y llega a la escuela y la escuela está hermosa, divina, limpia, vamos a la biblioteca y la biblioteca está preciosa, todo acomodado, abrimos un armario y tenemos manual de procedimiento, tenemos registro de socios, plan y... ¡Ah! Maravilloso. Pero lo más seguro es que les pase que caigan en Haití. Y ahí los quiero ver, porque van a encontrarse con un caos. Tenemos que erradicar el pensamiento mágico. Nada es hermoso porque sí, es hermoso porque alguien lo puso hermoso. Si la escuela está limpia, no es que limpia es la escuela, no, que limpia está la escuela y es porque alguien la limpió. En casa pasa lo mismo. Si el pasto está corto, no es que, ay, qué lindo el pasto corto, sí, pero qué lindo el que lo cortó, ¿no? Que alguien se preocupó por limpiar, por cocinar, por hacer los mandados, abrir la heladera y encontrar el yogur, la manteca o la mermelada, es porque alguien hizo los mandados, ¿sí? Y bueno, en nuestro trabajo también tenemos que hacer valorar ese esfuerzo que hacemos. Los servicios, mayor calidad en los procesos y productos, obviamente mayor calidad va a ser los servicios que brindamos y van a ser adaptados a cada biblioteca que tenemos. Servicio de referencia es fundamental e imprescindible, que es el asesoramiento del usuario al usuario en la búsqueda de la información. La consulta en sala, porque alguien puede venir a consultarnos algo, o alguien puede usar la sala aunque no nos consulte nada, ¿no? Y usan la sala para mirar una película, para cada vez tiene más función social y más función pedagógica la bibliotecología, no se olviden de eso. Lean a Julio Alonso Arévalo. Hay un repositorio de bibliotecología que se llama ELIS, que es de 47 países y que están traducidos en 22 idiomas los documentos y que es solo de bibliotecología. Entonces acostúmbrense a leer cosas del área para poder nutrirse, no se queden con lo que estudiaron hoy y se jubilan dentro de 20 años y nada, seguimos con lo mismo, no, actualícense siempre, si hay algún curso, un webinar, un seminario, siempre, siempre. Bueno, préstamo a domicilio y al aula, proyectos de extensión bibliotecaria y proyectos de formación de usuarios que ustedes tienen una materia específica. Pero proyectos de extensión bibliotecaria son o los que genera la misma biblioteca para la comunidad educativa, qué sé yo, no sé, se me ocurre, no sé, traer un grupo de teatro, o dar una charla sobre algo, o un proyecto, qué sé yo, de ajedrez, lo que sea que ustedes como biblioteca, según las necesidades de nuestra comunidad educativa, después del FODA y después del diagnóstico, vieron todo lo que ya hablamos el año pasado, ustedes dicen, bueno, esta biblioteca necesita esto. Bueno, muy bien. Y los otros proyectos que como biblioteca apoya al docente. Creo que nada más. Y terminamos aquí. Bueno, me estoy mirando los pelos, Dios mío. Bueno, creo que por ahora no les voy a decir mucho más porque ya hablé demasiado. Seguimos en contacto. Nos vemos.